¿Por qué Jesús, el personaje más influyente de la historia, no fue aceptado por el pueblo que más lo esperaba? Desde hace 2000 años, esta pregunta arde en el corazón de la historia humana. Jesús nació judío, vivió como judío, murió bajo leyes romanas en una tierra judía. Y sin embargo, la mayoría de su pueblo nunca lo reconoció como el Mesías. Fue una traición, una falla profética o una estrategia política y espiritual más profunda de lo que jamás imaginamos. En este documental desenterramos los textos sagrados, los conflictos teológicos, las tensiones históricas y las interpretaciones prohibidas que explican por qué el judaísmo no solo rechazó a Jesús, sino que se distanció de él con una firmeza que aún perdura. Exploraremos lo que realmente esperaban los judíos del Mesías, por qué la figura de un redentor crucificado fue y sigue siendo inaceptable, y cómo el cristianismo emergente transformó a un maestro judío en el fundador de una religión completamente distinta. Y si el Jesús que el cristianismo adoró no fue el mismo que los judíos conocieron, prepara tu mente y tu fe para un recorrido que no busca convertir ni condenar, sino comprender. Dale me gusta, suscríbete al canal y acompáñanos en este viaje a través del corazón del conflicto más antiguo del mundo religioso. Porque a veces la verdad no divide, revela. Dime, ¿crees que nuestro Señor Jesús es realmente el Mesías? 1. La promesa del Mesías en la tradición hebrea. Desde tiempos antiguos, el pueblo de Israel ha vivido con una promesa ardiente, la llegada del Mesías. Esta figura central en el pensamiento judío no es un mito vago ni un símbolo abstracto. Es una expectativa concreta, enraizada en los textos proféticos del Tanaj, que hablan de un descendiente de David, un líder justo, sabio y profundamente humano que establecerá un reino de paz verdadera en la tierra. Los profetas Isaías, Jeremías y Ezequiel, entre otros, pintan un retrato del Mesías como restaurador de Israel, juez justo de las naciones y pacificador definitivo del mundo. Él reconstruirá el templo en Jerusalén, reunirá a los exiliados, traerá una era de conocimiento divino universal y erradicará el mal. Esta esperanza no se basa en sentimentalismo, sino en una profunda convicción histórica y teológica. Pero hay algo aún más importante. Para el judaísmo, esta promesa aún está por cumplirse. El Mesías no es solo un personaje, es un evento global verificable. No puede ser simbólico ni únicamente espiritual. Debe transformar la historia visible, colectiva, definitiva. Cuando apareció Jesús, muchos judíos no vieron en él el cumplimiento de estas condiciones. No hubo paz mundial, el templo no fue restaurado, el exilio no terminó y el mundo siguió roto. Esa es la raíz del conflicto. No es un simple rechazo, es la defensa de una visión mesiánica tan antigua como el pueblo que la sostiene. 2. El Mesías esperado versus el Jesús histórico. Para entender por qué los judíos no aceptaron a Jesús como Mesías, debemos contrastar dos figuras: el Mesías que ellos esperaban y el Jesús que realmente vivió. La diferencia entre ambos no es menor, es abismal. El judaísmo esperaba a un líder terrenal, descendiente directo de David, que encabezaría una revolución espiritual y política. Sería sabio como Salomón, justo como Moisés y poderoso como Elías. Restauraría el reino de Israel, derrotaría a sus enemigos y traería un nuevo orden divino sobre la tierra. En cambio, el Jesús que conocemos por los evangelios no encajaba en esa imagen. Hablaba de amar a los enemigos, no los derrotaba. Predicaba el perdón, no la ley del talión. Rechazaba las armas, no lideraba ejércitos. Y murió crucificado como un criminal bajo dominio romano, sin cumplir ninguna de las promesas mesiánicas tradicionales. Para muchos judíos, ese final no era señal de divinidad, sino de fracaso. ¿Cómo podía ser el ungido de Dios alguien ejecutado en la cruz? ¿Dónde estaba el reino prometido? ¿Dónde la redención nacional? Además, Jesús no reivindicó claramente su linaje davídico, ni realizó el tipo de milagros esperados por los textos judíos, como resucitar a los muertos en masa o restaurar la soberanía política de Israel. El Jesús histórico no cumplió lo que el Mesías debía cumplir, y eso, en la lógica judía, basta para descartar su candidatura. 3. Rey, profeta o redentor.
El dilema de identidad. Uno de los mayores problemas entre Jesús y la expectativa judía tradicional es la ambigüedad de su identidad. ¿Quién fue realmente? ¿Un profeta carismático? ¿Un maestro de ética radical? ¿Un autoproclamado Mesías? ¿O el Redentor del mundo? En el judaísmo, cada rol tiene un perfil claro. El profeta es el portavoz de Dios, pero no se autodeclara Mesías. El rey, especialmente si es descendiente de David, debe restaurar la soberanía de Israel. Y el Redentor es una figura futura, colectiva, que transforma la historia visible, no solo espiritual. Jesús, según los evangelios, actuó como maestro itinerante, realizó milagros y habló con autoridad profética. Pero su proclamación como Hijo de Dios y Salvador del mundo fue una novedad absoluta en la tradición judía. Para los judíos, ningún ser humano puede tener una divinidad inherente. Eso viola el principio central del monoteísmo. Dios es uno, sin forma ni encarnación. Además, Jesús no cumplió el perfil del rey mesiánico. No liberó a su pueblo del yugo romano. No gobernó. No fue ungido por el sumo sacerdote. Y el concepto de un Mesías sufriente que muere por los pecados del mundo era completamente ajeno a la tradición judía. Jesús fue para el judaísmo rabínico una figura incoherente con las categorías proféticas y mesiánicas. Un líder inspirador, sí, un reformador radical tal vez, pero no el Mesías que los textos habían prometido. Esa ambigüedad fue y sigue siendo inaceptable para quienes esperan al verdadero Redentor de Israel. 4. El contexto político de la Judea ocupada. Para entender la tensión entre Jesús y el judaísmo de su tiempo, es imprescindible mirar el escenario político. Judea estaba ocupada por Roma. Era una sociedad humillada, vigilada, explotada. Las esperanzas del pueblo judío estaban enfocadas en un Mesías que no solo sanara almas, sino que liberara cuerpos y territorios. En ese contexto surgían Mesías por doquier, figuras que se autoproclamaban salvadores. Prometían expulsar a los romanos y restaurar el reino de David. Los judíos esperaban un libertador militar, un líder carismático que uniera las tribus, desafiaría al imperio y conduciría a Israel hacia su redención nacional. Jesús, sin embargo, no llamó a la rebelión, no atacó al César, no expulsó a los romanos. Su mensaje se centraba en el reino de Dios, pero un reino que parecía espiritual, invisible, futuro, no político ni tangible. Para muchos judíos, eso no era redención, era evasión. Sus seguidores afirmaban que él era el Mesías, pero ¿dónde estaban los resultados? ¿Dónde el ejército? ¿Dónde la restauración del templo? ¿Dónde la expulsión de los opresores? En una tierra desesperada por señales concretas, Jesús ofrecía un mensaje interno. Y eso, para muchos, no fue solo decepcionante, fue inaceptable. Su crucifixión, lejos de ser interpretada como sacrificio divino, fue vista como la confirmación de su fracaso. En Judea ocupada, el Mesías debía ser un libertador, no una víctima. 5. Las expectativas de un libertador nacional. Durante siglos el pueblo judío ha ligado su esperanza mesiánica con una redención concreta, visible y nacional. No se trataba de una salvación del alma, sino de la restauración de Israel como nación libre, próspera y bajo la voluntad divina. Los profetas anunciaban un Mesías que reconstruiría Jerusalén, reuniría a los exiliados y gobernaría con justicia. En tiempos de opresión, esta expectativa se volvió aún más urgente. La figura mesiánica se convirtió en símbolo de resistencia, identidad y futuro. En tiempos de Jesús, Judea sufría bajo el dominio romano. La violencia, los impuestos, la humillación, todo pedía a gritos un líder que empuñara la espada de Dios. Los fariseos, los celotes y hasta algunos saduceos esperaban señales claras de redención nacional. Pero Jesús ofrecía otra cosa. Hablaba de paz, de amar al enemigo, de entregar la otra mejilla. Pedía pagar los impuestos al César y no cuestionaba el orden imperial. No lideró ninguna revuelta. No restauró la independencia. Para muchos judíos, esa actitud era incomprensible. ¿Cómo podía ser el Mesías alguien que no liberaba? La imagen de un Mesías que muere sin luchar, que no cumple las promesas políticas del Tanaj y que centra su mensaje en lo personal,
más que en lo colectivo, fue un choque frontal con la expectativa tradicional. Para los judíos de entonces, y muchos de ahora, el verdadero Mesías aún no ha llegado, porque cuando lo haga, todos lo sabrán. 6. Jesús y los fariseos, una tensión creciente. Los evangelios describen numerosos enfrentamientos entre Jesús y los fariseos, uno de los grupos religiosos más influyentes del judaísmo del Segundo Templo. Esta tensión no fue casual, ni puramente teológica. Fue el reflejo de una colisión entre dos formas de entender la fe, la ley y el futuro de Israel. Los fariseos defendían la Torá oral, el estudio riguroso y la aplicación práctica de la ley divina en todos los aspectos de la vida. Eran los maestros del pueblo, guardianes de una tradición milenaria que había sobrevivido al exilio y la opresión. Su enfoque era legalista, sí, pero también profundamente comunitario. Jesús, en cambio, predicaba con autoridad propia, cuestionaba la tradición oral, relativizaba las normas sabáticas y proponía una ética interior que para los fariseos socavaba el orden establecido. Cuando decía que el sábado fue hecho para el hombre, estaba desafiando siglos de enseñanza rabínica. Para los fariseos esto era peligroso, no solo porque cuestionaba su autoridad, sino porque podía desviar al pueblo del camino de la Torá. Acusarles de hipocresía, como aparece en los evangelios, fue visto como una ofensa grave. No todos los fariseos rechazaron a Jesús. Algunos, como Nicodemo, lo buscaron en secreto, pero en general, su mensaje rompía demasiado con la estructura que ellos intentaban preservar, y así la tensión creció hasta volverse insostenible. No era solo una disputa religiosa, era un conflicto sobre quién tenía derecho a interpretar a Dios. 7. ¿Realmente Jesús cumplió las profecías? Una de las principales razones por las que el judaísmo rechaza a Jesús como Mesías es que, desde su perspectiva, no cumplió las profecías mesiánicas contenidas en el Tanaj, Antiguo Testamento. Esta no es una opinión aislada, sino una conclusión sostenida por estudiosos y rabinos durante más de 2000 años. El Mesías, según Isaías, Ezequiel y Miqueas, debe reunir a todos los judíos en la tierra de Israel, reconstruir el templo en Jerusalén, traer una paz mundial duradera y asegurar el conocimiento de Dios en toda la humanidad. Debe terminar con la idolatría, restaurar la justicia universal y reinar como rey sobre un Israel independiente. Jesús, sin embargo, no cumplió ninguno de estos puntos durante su vida. El templo fue destruido, no reconstruido. Israel fue dispersado, aún más. No hubo paz mundial, no se eliminó el mal, y su muerte violenta para los judíos fue la prueba definitiva de que no era el ungido prometido. Los cristianos argumentan que muchas de estas profecías se cumplirán en una segunda venida, pero este concepto no existe en la tradición judía original. Allí el Mesías no falla a la primera, cumple todo de una vez. Para los rabinos, entonces, Jesús puede haber sido un predicador carismático, pero no fue el Mesías prometido, porque el verdadero Redentor no necesita explicaciones posteriores. Sus actos hablarán por sí solos. 8. La visión apocalíptica del reino de Dios. Jesús hablaba a menudo del reino de Dios. En sus parábolas, en sus discursos, incluso en sus milagros, ese concepto era central. Pero lo que predicaba no era un reino político, sino una realidad espiritual inminente, interior y profundamente apocalíptica. Para muchos judíos de su época, esto era desconcertante. La mayoría esperaba que el reino de Dios se manifestara de forma visible, con la caída de Roma, la restauración de la soberanía judía y un nuevo orden justo en la tierra. Un reino con templo, leyes, justicia y presencia divina en Jerusalén. Pero Jesús hablaba de un reino que no es de este mundo, uno que está dentro de vosotros. Para los fariseos y otros líderes, esa visión era peligrosa. Sonaba demasiado abstracta, demasiado espiritualizada, casi evasiva frente a la opresión real que vivían bajo Roma. Además, su visión tenía un tono urgente. Anunciaba que el fin estaba cerca, que Dios intervendría pronto, que todo sería juzgado y transformado en un instante. Este enfoque apocalíptico no encajaba bien con la esperanza judía tradicional de una redención gradual, ordenada y terrenal. El reino de Dios de Jesús
era revolucionario, pero no en la forma que los judíos esperaban. Y para muchos, eso fue suficiente para descartarlo, porque cuando esperas un trono, un mensaje de meditación puede parecer demasiado poco. 9. El rechazo del Mesías sufriente en el judaísmo. Una de las ideas más centrales del cristianismo es que Jesús fue el Mesías porque sufrió y murió por la humanidad. Esta noción, sin embargo, es profundamente ajena y hasta ofensiva para la mayoría de las corrientes del judaísmo. El Mesías, según la tradición hebrea, no es un mártir, no viene a sufrir, viene a triunfar, a restaurar, a liberar. Las profecías hablan de victoria, no de derrota, de reconstrucción, no de crucifixión. Un Mesías que muere es un Mesías fallido. Los cristianos citan pasajes como Isaías 53, que habla del siervo sufriente, para justificar esta idea. Pero los rabinos interpretan ese texto de otra forma. No habla de un individuo, sino del pueblo de Israel como colectividad que ha sufrido por el mundo. Para el judaísmo, el concepto de redención a través del sufrimiento vicario es incompatible con su visión de justicia divina. Cada uno es responsable por sus actos. Nadie puede morir por los pecados de otro. Esa idea se acerca más a la lógica de los sacrificios paganos que al monoteísmo ético del Tanaj. Jesús, al morir en la cruz, no fue visto como redentor, sino como uno más entre muchos judíos ejecutados por Roma. Su sufrimiento, lejos de redimir, fue para muchos la confirmación de que no era el elegido, porque el Mesías no viene a morir, viene a vivir y hacer vivir a su pueblo. 10. El escándalo de la cruz para el pensamiento judío. En el mundo romano, morir crucificado era lo peor que podía pasarle a un ser humano. Era un castigo reservado para rebeldes, esclavos y enemigos del imperio. Para el pensamiento judío, además, la crucifixión tenía un peso aún más terrible. Estaba asociada con la maldición divina. El libro del Deuteronomio lo dice con claridad: maldito por Dios todo aquel que es colgado de un madero. Para los judíos del siglo I, ver a alguien morir así era ver a alguien rechazado por el cielo. No era solo una ejecución, era una señal de deshonra total. Por eso, cuando los primeros cristianos comenzaron a predicar que Jesús, muerto en 1970, una cruz era el Mesías, muchos judíos se escandalizaron. ¿Cómo podía el ungido de Dios morir como un criminal maldito? ¿Cómo podía ser el instrumento de salvación algo tan repulsivo? Pablo, consciente de esta objeción, lo reconoce abiertamente. La cruz es locura para los gentiles y escándalo para los judíos. Y aún hoy, esa idea sigue siendo una de las mayores barreras entre ambas religiones. Para el judaísmo, la redención viene con dignidad, justicia y cumplimiento de la profecía, no con muerte humillante, sufrimiento extremo y una historia que parece derrota. Jesús en la cruz no fue visto como Salvador, sino como trágico. Y el Mesías, por definición, no puede ser una tragedia. 11. La ruptura con la ley mosaica. Un punto sin retorno. Uno de los aspectos más problemáticos de Jesús, desde la perspectiva judía, fue su actitud hacia la ley mosaica, la Torá. Sí, bien no negó explícitamente su autoridad, su forma de interpretarla y de enseñarla representaba una ruptura profunda con siglos de tradición. La Torá no es solo un código moral o ritual. Para el judaísmo, es el corazón mismo de la identidad judía. Estudiarla, observarla y vivirla es el pacto entre Dios e Israel. Ningún verdadero maestro puede ignorarla, relativizarla o sustituirla. Sin embargo, Jesús predicaba que no es lo que entra en la boca lo que contamina al hombre, sino lo que sale de ella. Restaba importancia a ciertas normas de pureza, sanaba en sábado y decía que el Hijo del Hombre es Señor del sábado. Estas enseñanzas, aunque radicales y revolucionarias, eran vistas por los rabinos como amenazas al orden sagrado. Para los judíos, ningún Mesías puede venir a abolir o minimizar la Torá. El Mesías debe reforzarla, expandir su cumplimiento, guiar al pueblo hacia una mayor santidad. No menos, Pablo, posteriormente, llevaría esto aún más lejos, predicando que la salvación venía por la fe y no por las obras de la ley. Fue el punto de no retorno. La Torá, que debía unir, se convirtió en la línea divisoria. Por eso, para el judaísmo,
Jesús no pudo ser el Mesías, porque un Mesías que debilita la ley no puede ser enviado del Dios que la entregó. 12. El conflicto con el templo y sus líderes. En el judaísmo del Segundo Templo, Jerusalén no era solo una ciudad sagrada, era el centro espiritual, político y cósmico del mundo. El templo, con sus sacrificios y rituales, representaba la conexión directa entre Dios e Israel. Cuestionarlo era impensable, pero Jesús lo hizo. Su entrada triunfal al templo, seguida de la expulsión de los cambistas, fue un acto de confrontación abierto. Acusó a los líderes de convertir la casa de oración en cueva de ladrones. Profetizó su destrucción y habló de un nuevo templo, no hecho por manos humanas. Para los sacerdotes, esto fue una amenaza directa, no solo al orden ritual, sino al control que ellos ejercían sobre la vida espiritual del pueblo. Jesús no era un simple predicador rural, había tocado el corazón del sistema. El templo era también el lugar donde se reconocía al Mesías. Debía ser restaurado por él no cuestionado. Jesús, en cambio, parecía anunciar su reemplazo. Sus palabras eran incendiarias: destruid este templo, y en 3 días lo levantaré. Para los líderes, esto fue una blasfemia. Para muchos judíos, una herejía peligrosa, porque el Mesías no destruye lo sagrado, lo renueva. Cuando el cristianismo posterior declaró que Jesús mismo era el nuevo templo, el conflicto se volvió irreconciliable. Para el judaísmo, el centro no podía cambiar. Para los seguidores de Jesús, ya había cambiado. 13. La Torá. Frente al mensaje de gracia, uno de los pilares de la enseñanza cristiana es la gracia, el amor inmerecido de Dios, ofrecido sin necesidad de cumplir con la ley. Esta idea central en los escritos de Pablo transformó completamente el mensaje original de Jesús y lo alejó aún más del pensamiento judío. Para el judaísmo, la relación con Dios es un pacto basado en la obediencia a la Torá. Cumplir los mandamientos no es una carga, sino una bendición. Es la manera en que Israel responde al amor divino. Es justicia, no castigo. Es vida, no legalismo. Pero cuando el cristianismo emergente predicó que la ley mata, pero el Espíritu vivifica, y que la salvación era por fe, no por obras, se abrió una grieta imposible de cerrar. Para los judíos, esta visión era una simplificación peligrosa, una vía rápida que eludía siglos de compromiso con la revelación. Jesús hablaba de perdón, de misericordia, de un Dios que busca al perdido, pero nunca abolió la ley. Fue Pablo quien llevó esa interpretación al extremo, creando una teología de la gracia que, si bien poderosa, resultaba extraña al oído judío, porque en la tradición de Israel, la fidelidad a Dios se demuestra con acciones, no solo con creencias. La ley no es lo opuesto a la gracia, es su manifestación práctica. El cristianismo cortó ese vínculo, y para el judaísmo, ese corte fue una traición al corazón del pacto. 14. El silencio de Dios y la prueba mesiánica. Una de las preguntas más dolorosas que ha acompañado al pueblo judío es: ¿por qué Dios guarda silencio? Ante la destrucción, la opresión, el exilio, ¿dónde está la voz divina? El Mesías debía ser la respuesta a ese silencio, el final de la espera, el acto último de redención. Pero cuando Jesús apareció y fue crucificado, no ocurrió nada de eso. El mundo siguió igual, Roma siguió dominando, el templo siguió en pie, hasta que fue destruido. El exilio no terminó, el sufrimiento continuó. Para los rabinos esto fue una prueba, no solo del hombre que decía ser el Mesías, sino de la fidelidad del pueblo ante el aparente silencio de Dios. Aceptar a Jesús, para ellos, no era solo una cuestión teológica, era rendirse ante la tentación de llenar el vacío divino con respuestas humanas. Era adelantar la redención antes de tiempo. En el judaísmo, el verdadero Mesías no necesita explicaciones, no depende de la fe ciega, se revela por sus actos, y su llegada será tan clara como el amanecer. Por eso, muchos sabios enseñaron que hay que seguir esperando, incluso si el silencio es largo, incluso si el dolor es profundo, porque cuando Dios hable, no habrá dudas, y para ellos, Jesús habló demasiado pronto. 15. Los evangelios desde una mirada rabínica, desde la perspectiva cristiana. Los evangelios son relatos sagrados que revelan la vida, muerte,
y resurrección de Jesús. Pero desde una mirada rabínica, esos textos presentan varios problemas, contradicciones internas, interpretaciones forzadas del Tanaj y un estilo narrativo que responde más a necesidades teológicas que a hechos verificables. Por ejemplo, muchos pasajes que los evangelistas presentan como cumplimiento de profecías judías no se ajustan al hebreo original o están sacados de contexto. A Isaías 7:14, que habla de una joven Bialmaj, fue traducido como virgen en griego y convertido en prueba de la virginidad de María. Para los rabinos, esto es una mala traducción y una manipulación. Además, la idea de que Jesús realizó milagros para probar su mesianismo tampoco convence. En el judaísmo, los falsos profetas también pueden hacer señales. Lo que valida al Mesías no son los prodigios, sino el cumplimiento de las promesas. Los evangelios también presentan un tono muy crítico hacia los fariseos y los judíos. En general, esto, para muchos rabinos, refleja más una ruptura interna del siglo I que una descripción fiel del judaísmo de Jesús. Desde esta mirada, los evangelios son importantes para entender el cristianismo, pero no pueden usarse como prueba dentro del marco judío. Son testimonios de fe, no pruebas de verdad profética. Y en cuestiones de Mesías, el judaísmo exige hechos, no narrativas. 16. ¿Jesús contradijo las Escrituras? Una de las críticas más persistentes que los rabinos han hecho sobre Jesús es que, en varios momentos de su ministerio, contradecía las Escrituras hebreas o las reinterpretaba de forma que desafiaba siglos de tradición. Por ejemplo, cuando Jesús dice, «Habéis oído que se dijo, pero yo os digo», está presentando una nueva autoridad que se eleva por encima de Moisés y los profetas. Para los judíos, esto es impensable. Ningún maestro puede reescribir la Torá. Ningún profeta puede anular lo ya revelado en el Sinaí. Además, algunas de sus enseñanzas, como perdonar incondicionalmente, no resistirse al mal o amar a los enemigos, aunque profundamente éticas, no se alinean con ciertas leyes prácticas del judaísmo, especialmente en temas de justicia y defensa personal. La misericordia no puede anular la justicia, según la tradición hebrea. Incluso su forma de sanar en sábado y declarar puro lo que antes era impuro, chocaba directamente con los mandamientos. Para los rabinos, estas acciones no eran señales de divinidad, sino de una interpretación errónea de la voluntad de Dios. Jesús, desde su visión espiritual y revolucionaria, proponía un retorno al corazón de la ley, pero para los maestros de la Torá, su mensaje sonaba más a ruptura que a renovación, y para una tradición basada en la continuidad, eso fue demasiado. 17. La resurrección. Creencia o herejía. El corazón de la fe cristiana es la creencia en la resurrección de Jesús, pero para el judaísmo rabínico, esta afirmación no solo fue insuficiente como prueba de su mesianismo, sino que rozaba la herejía. En la tradición judía, la resurrección de los muertos es una doctrina aceptada, pero colectiva y futura. Ocurrirá al final de los tiempos, en la era mesiánica. No es un evento individual, aislado, y mucho menos prueba de que alguien es el Mesías. Cuando los seguidores de Jesús comenzaron a proclamar que Él había resucitado, estaban introduciendo una novedad teológica radical. No había testigos externos imparciales, solo relatos de discípulos. No hubo una transformación visible del mundo. Roma seguía en pie. El templo seguía allí, por un tiempo más. Nada había cambiado, salvo su fe. Para los rabinos, la afirmación de que un hombre fue ejecutado, resucitó y ascendió al cielo es sospechosa. Más aún si se utiliza como justificación para declarar que ya todo está cumplido. Además, aceptar la resurrección de Jesús implicaba aceptar también que Dios había elegido revelarse de un modo nunca anunciado en las Escrituras. Eso era teológicamente inaceptable. Para el judaísmo, la resurrección individual no valida nada. El Mesías debe transformar el mundo real, no solo vencer la muerte de manera invisible, y si el mundo no cambió, entonces nada se cumplió. 18. El rol de Pablo en la transformación del mensaje. Si Jesús fue el corazón del cristianismo, Pablo fue su arquitecto. El fariseo convertido en apóstol llevó el mensaje de su maestro mucho más allá del
judaísmo, transformándolo en una religión nueva, accesible a gentiles y desvinculada de la ley mosaica. Pero para el judaísmo, este giro fue una traición. Pablo predicó que la salvación ya no dependía de la Torá, sino de la fe en Cristo, que ya no había judío ni griego, ni circuncisión, ni necesidad de seguir las reglas dietéticas, que Cristo era el nuevo Adán, y que su muerte y resurrección bastaban para redimir al mundo. Estas enseñanzas no solo rompían con la tradición judía, la subvertían. Para los rabinos, Pablo transformó a un maestro judío en el Mesías de los gentiles. Tomó un mensaje interno dirigido a Israel y lo universalizó, dejando atrás el corazón del judaísmo, el pacto. Muchos estudiosos modernos creen que fue Pablo, más que Jesús, quien fundó el cristianismo. Y desde la óptica judía eso es clave, porque el Mesías no puede ser redefinido por un discípulo, mucho menos si ese discípulo relativiza la ley que Dios mismo dio en el Sinaí. Pablo creó una nueva fe, pero para el judaísmo, esa nueva fe no tiene base en la revelación original, y un Mesías que necesita un reformulador no es el verdadero. 19. El cristianismo como ruptura, no continuidad. Uno de los argumentos centrales del cristianismo es que Jesús cumple y continúa la tradición judía. Pero para el judaísmo, lo que surgió después de Jesús fue una ruptura radical, no una evolución natural. En lugar de mantener la centralidad de la Torá, el cristianismo la relega. En vez de preservar el culto en Jerusalén, lo reemplaza por la figura de Jesús. Donde el judaísmo habla de un Dios indivisible, el cristianismo introduce la Trinidad. Y donde Israel es el pueblo elegido, el cristianismo abre la salvación a toda la humanidad, desplazando en muchos casos a los judíos. Los primeros siglos del cristianismo estuvieron marcados por la necesidad de diferenciarse. Los evangelios acusan a los judíos de la muerte de Jesús. Pablo rechaza la ley como medio de salvación. La iglesia se define en contraste con la sinagoga. Para los rabinos esto no fue continuidad, fue sustitución, y en muchos casos, agresiva. Mientras los cristianos hablaban de un nuevo pacto, los judíos veían un abandono del pacto original. Y donde unos veían redención universal, los otros veían pérdida de identidad. El cristianismo se convirtió en una religión distinta, rica, compleja, poderosa, pero ya no judía. Y por eso, para el judaísmo, Jesús dejó de ser uno de los suyos, porque sus seguidores ya no lo fueron. 20. El trauma de la destrucción del segundo templo. El año 70 de Cristo marcó un antes y un después en la historia judía. La destrucción del segundo templo por parte del Imperio Romano fue una tragedia nacional, espiritual y teológica, pero también fue un momento decisivo para el cristianismo naciente y un punto de separación irreparable entre ambas religiones. Para los judíos, la pérdida del templo fue el fin de una era. El centro del culto, los sacrificios, el sacerdocio, todo desapareció. En medio del duelo, los sabios de Yavne comenzaron a reconstruir el judaísmo desde la oración, el estudio y la sinagoga. Fue un renacimiento desde las cenizas. Para los cristianos, sin embargo, esta destrucción fue interpretada como señal, como confirmación de que el viejo pacto había terminado y que el nuevo, sellado por la sangre de Cristo, había comenzado. Para muchos el templo ya no era necesario. Jesús era el nuevo templo, el nuevo sumo sacerdote, el nuevo sacrificio. Esta interpretación resultó dolorosa para los judíos. Ver cómo una tragedia se convertía en prueba teológica fue una herida que aún no cierra, porque en el luto de Jerusalén, otros vieron victoria espiritual. Así, mientras uno reconstruía con silencio y memoria, el otro proclamaba el cumplimiento de las profecías. El mismo evento, dos visiones irreconciliables, y entre ellas, una grieta que aún sangra. 21. El antisemitismo cristiano y su impacto. Una de las heridas más profundas que separan a judíos y cristianos no tiene que ver solo con teología, sino con historia. Durante siglos, el cristianismo fue fuente directa de antisemitismo en Europa, y esa hostilidad fue justificada muchas veces usando la figura de Jesús. Se acusó a los judíos de ser los asesinos de Cristo. Esta narrativa,
basada en una lectura selectiva de los evangelios, fue utilizada para legitimar persecuciones, expulsiones, conversiones forzadas y masacres. Desde la Edad Media hasta el siglo XX, el antisemitismo cristiano no fue un desvío, fue parte del sistema. Para el judaísmo esta traición fue doble. No solo no reconocieron a Jesús como el Mesías, sino que además fueron perseguidos en su nombre. Las cruzadas, la Inquisición, los pogromos, todos llevaban la cruz, pero sembraban muerte. Incluso teólogos como Agustín o Lutero, pilares del cristianismo occidental, escribieron contra los judíos con dureza. Se les acusaba de ceguera espiritual, de obstinación, de conspirar contra la verdad. Este legado dejó cicatrices profundas. Para muchos judíos, la sola idea de Jesús se asoció durante siglos al miedo, no a la esperanza. Aunque hoy muchas iglesias han pedido perdón y promueven el diálogo, el recuerdo sigue vivo. Porque cuando la fe se usa como arma, su poder no redime, destruye. Y por eso, el rechazo a Jesús no fue solo teológico, fue también un acto de supervivencia. 22. El Talmud y la figura de Jesús. El Talmud, texto central del judaísmo rabínico, no dedica mucho espacio a Jesús, pero en los pocos pasajes donde aparece, bajo nombres codificados o indirectos, se percibe una figura distinta a la que presenta el cristianismo. Un Jesús humano, polémico y en algunos casos herético. En algunos textos se habla de un Yeshu HaNotzri, un maestro que fue ejecutado por conducir al pueblo a la idolatría y practicar la hechicería. En otros, se lo describe como un alumno que se desvió, o como alguien que violaba el sábado y desafiaba la autoridad rabínica. Estas referencias son escasas, ambiguas y muchas veces censuradas o reinterpretadas a lo largo de los siglos por miedo a represalias. Lo importante no es tanto lo que el Talmud dice, sino lo que revela. Para el judaísmo, Jesús fue un personaje real, pero problemático, no un Mesías, no un Dios, y menos aún un mártir redentor. Estas menciones no son odio gratuito, son reacciones a una figura que, en nombre de Dios, generó un movimiento que luego perseguiría a su propio pueblo. El Talmud, más que atacar, defiende una frontera, la de la fidelidad a la Torá, frente a lo que consideraron una desviación peligrosa. Hoy, muchos estudiosos revisitan esos textos con nuevos ojos, buscando comprender más allá del rechazo. Pero la herida histórica permanece, porque para el judaísmo, Jesús no fue un salvador, fue un motivo de conflicto que aún resuena. 23. Mesías que aún esperan. Pese a todo lo ocurrido, pese a los siglos de dolor, el pueblo judío no ha abandonado su esperanza. La figura del Mesías sigue viva en su liturgia, en sus oraciones, en su visión del futuro, no como un mito lejano, sino como una promesa pendiente. El Mesías esperado será un líder humano, sabio, compasivo, pero plenamente terrenal. No vendrá a fundar una nueva religión, sino a cumplir lo que fue prometido: la paz mundial, la restauración de Jerusalén, el regreso de los exiliados, la justicia perfecta. Será descendiente de David y guiará al mundo entero hacia el conocimiento de Dios. No impondrá, no conquistará, no dividirá. Su señal no será el sufrimiento, sino la transformación visible de la realidad. Por eso, para el judaísmo, Jesús no pudo ser el Mesías, porque el mundo, tal como lo conocen, no cambió tras su paso, porque el dolor continuó, y porque el Mesías, cuando llegue, no dejará dudas. En cada generación los judíos oran que florezca pronto su salvación. No esperan un retorno, esperan una llegada. Y mientras el mundo sigue fracturado, su esperanza sigue intacta, porque para ellos la verdadera redención aún está por venir, y vendrá, no por fe ciega, sino porque la promesa permanece viva. 24. Los falsos mesías en la historia judía. Jesús no fue el único en ser proclamado Mesías. A lo largo de la historia, el pueblo judío ha conocido numerosos personajes que afirmaron o fueron considerados como redentores prometidos, y todos, sin excepción, fueron finalmente rechazados. Simón Bar Kokhba, en el siglo II, lideró una rebelión contra Roma y fue proclamado Mesías por el gran rabino Akiva. Su derrota sangrienta llevó a la devastación de Judea,
En el siglo XVII, Sabbatai Zevi convenció a miles de judíos en Europa de que era el Mesías, hasta que se convirtió al Islam para salvar su vida. En el siglo XX, algunos grupos hasídicos vieron en el Rebbe de Lubavitch una figura mesiánica. Cada vez, la historia terminaba en decepción, pero también con una lección: el verdadero Mesías no fracasa, no puede ser derrotado ni contradicho, ni abandonar la fe. Su llegada transformará el mundo sin lugar a dudas. Estos falsos mesías no desacreditan la idea, la purifican. Enseñan que el Mesías no puede ser simplemente carismático, ni milagroso, ni revolucionario. Debe cumplir con todas las profecías. Sin excepción, Jesús, visto a través de este prisma, fue simplemente el primero de muchos. Otro líder con seguidores sinceros, pero sin cumplimiento final. Para el judaísmo, la historia de los falsos mesías no niega la esperanza, la fortalece, porque aún esperan al único que no fallará. 25. El judaísmo místico y la figura del Redentor. Más allá de la ley y los profetas, existe en el judaísmo una corriente más profunda, más simbólica y más esotérica: el misticismo judío. En la Kabbalah, la figura del Redentor adquiere un matiz diferente. No es solo un líder político o religioso, sino una chispa divina que emerge desde dentro del pueblo. Según ciertas tradiciones cabalísticas, el Mesías vendrá cuando la humanidad esté lista para despertar. Su función no es solo restaurar el orden, sino reparar el alma del mundo, el Tikkun Olam. Esta visión abre la puerta a una comprensión más interior, más espiritual del Mesías. Algunos cabalistas incluso especularon con la posibilidad de que el Mesías pudiera sufrir como parte del proceso de redención, no para expiar pecados ajenos, sino como reflejo del sufrimiento del alma colectiva de Israel. ¿Podría Jesús encajar en esa visión? Para la mayoría de los sabios, no, porque su figura fue secuestrada por otra religión. Pero para unos pocos místicos hay en su historia un eco, una intuición. Sin embargo, aún así, la Kabbalah no lo reconoce como el Mesías, porque el Redentor para ellos no solo despierta conciencias, también transforma realidades. Y esa transformación aún no ha llegado. Así, incluso en los rincones más abiertos del pensamiento judío, Jesús sigue siendo una figura ajena, no por rechazo, sino por no encajar en la visión final de la redención completa. 26. Los judíos mesiánicos, entre dos mundos. En las últimas décadas ha surgido un movimiento peculiar dentro del mundo judío, los llamados judíos mesiánicos. Se trata de personas judías que creen que Jesús, o Yeshua como prefieren llamarlo, es el Mesías, pero que desean mantener su identidad, cultura y práctica judía. Este grupo busca combinar el seguimiento de la Torá con la fe en Jesús como Redentor. Celebran las fiestas judías, practican la circuncisión, oran en hebreo, pero también creen en el Nuevo Testamento y en la resurrección. Sin embargo, este sincretismo no ha sido bien recibido por la mayoría del judaísmo tradicional. Para el judaísmo rabínico, creer que Jesús es el Mesías rompe el pacto, y mantener símbolos judíos mientras se adopta la teología cristiana es visto por muchos como una estrategia de conversión encubierta. Al mismo tiempo, muchos cristianos no consideran plenamente a los judíos mesiánicos como parte de su fe, por sus prácticas distintas y su insistencia en observar la ley. Así, los judíos mesiánicos viven una tensión constante. No son completamente aceptados por el judaísmo, ni plenamente integrados en el cristianismo. Están entre dos mundos, intentando ser un puente. ¿Son un retorno al cristianismo original de los primeros seguidores de Jesús? ¿O una creación moderna con fines evangelizadores? Sea como sea, su existencia demuestra que el diálogo, aunque difícil, aún es posible, y que la pregunta por el Mesías sigue tan viva como hace 2000 años. 27. Israel moderno y la reapertura del debate. La creación del Estado de Israel en 1948 marcó un giro histórico en la narrativa judía. Por primera vez en siglos, los judíos volvieron a tener una tierra, un gobierno y una capital, Jerusalén. Este evento fue interpretado por muchos como un paso hacia la redención, aunque sin la llegada del Mesías. Curiosamente,
Para algunos cristianos, el regreso de los judíos a su tierra también fue visto como una señal profética. Pero desde el punto de vista judío, este renacimiento no implica el cumplimiento de las promesas mesiánicas. No hay paz mundial, no hay templo reconstruido, el Mesías aún no ha llegado. Sin embargo, la existencia de Israel reabrió el debate. ¿Es posible que el proceso de redención sea gradual y no milagroso? ¿Puede el Mesías venir después de que el pueblo prepare el camino por medios naturales? Este enfoque, conocido como mesianismo activo, ha ganado fuerza entre algunos sectores religiosos, pero no cambia el núcleo. Jesús no es parte de esta ecuación. Su figura sigue siendo vista como ajena al proceso real de redención. Muchos judíos. El renacimiento nacional es una muestra de que Dios no ha abandonado su pueblo, y que cuando el Mesías llegue, no lo hará desde las nubes, sino desde el corazón mismo de la historia judía. Y por eso, incluso en tiempos modernos, Jesús sigue estando fuera del marco mesiánico oficial. 28. La visión ortodoxa versus la liberal. Dentro del judaísmo moderno existen diversas corrientes, desde el judaísmo ortodoxo, que mantiene una interpretación estricta de la ley y las profecías, hasta ramas liberales y reformistas que adaptan la tradición a los tiempos actuales. Esta diversidad también afecta la percepción sobre Jesús. Para los ortodoxos, no hay discusión. Jesús no fue el Mesías, no cumplió ninguna de las profecías esperadas, y su figura ha sido históricamente usada para perseguir al pueblo judío. Cualquier intento de reconciliación es visto como una traición al pacto. En cambio, algunos sectores liberales, especialmente en el judaísmo reformista y humanista, reconocen a Jesús como un maestro judío que predicó valores universales. No lo aceptan como Mesías, pero valoran su enseñanza ética. Incluso promueven el diálogo interreligioso y la reconciliación histórica. Esta apertura, sin embargo, tiene límites. Ninguna corriente principal del judaísmo, por liberal que sea, reconoce la divinidad de Jesús ni su rol redentor. El Mesías, según la visión judía, aún está por llegar. Lo que cambia es el tono, del rechazo tajante al reconocimiento histórico, de la condena teológica a la búsqueda de entendimiento. Jesús sigue siendo una figura divisoria, pero también una oportunidad para tender puentes entre dos mundos que, pese a todo, siguen profundamente entrelazados. 29. Las sectas judías que sí vieron algo en Jesús. Aunque el judaísmo tradicional rechazó a Jesús como Mesías, no todos los judíos lo hicieron. En los primeros siglos existieron sectas judías que lo reconocieron como un maestro, profeta o incluso como el Mesías, sin dejar de considerarse parte del pueblo de Israel. Los llamados nazarenos o minim mantenían la observancia de la Torá, celebraban las fiestas judías y circuncidaban a sus hijos, pero creían que Jesús era el enviado de Dios. Fueron los precursores del cristianismo, pero aún eran vistos por Roma como parte del judaísmo. Con el tiempo, esta corriente fue absorbida por el cristianismo gentil de Pablo, que abandonó las prácticas judías y se separó definitivamente. Pero por un tiempo, hubo una comunidad que vivía en esa franja difusa, creyendo en Jesús sin negar sus raíces. Algunas corrientes esotéricas y místicas posteriores, como ciertos grupos cabalistas, también intuyeron que había algo especial en la figura de Jesús, aunque nunca lo aceptaron como Mesías. Estas excepciones muestran que el rechazo no fue unánime desde el inicio. Hubo dudas, debates, búsquedas y también caminos truncos. Jesús nació dentro del judaísmo y por un momento algunos de los suyos lo vieron con otros ojos. Hoy, su figura sigue siendo incómoda para muchos, pero quizás también una puerta aún entreabierta. 30. Jesús en la Kabbalah y la tradición esotérica. Aunque el judaísmo místico, la Kabbalah, es reservado, en algunos círculos esotéricos ha habido menciones veladas a la figura de Jesús, no como el Mesías, pero sí como una chispa divina caída, un alma poderosa cuyo destino se entrelazó con la redención del mundo. Algunos textos del Zohar, interpretados libremente, han sido usados por corrientes sincréticas para sugerir que Jesús tenía un papel secreto dentro del proceso cósmico. Esta visión
No es oficial ni aceptada por la mayoría de los cabalistas, pero existe en ciertos márgenes. Desde esta perspectiva, el alma de Jesús habría sido parte del alma colectiva de Israel. Pero al desviarse, habría creado una nueva corriente espiritual fuera del camino original. Su mensaje, aunque inspirado, habría sido incompleto. Una parte del todo, pero no el todo. Estas interpretaciones son polémicas, incluso dentro de los mundos esotéricos. Para muchos cabalistas, hablar de Jesús es cruzar una línea peligrosa, pero otros ven en su figura una posibilidad de reconciliación, una semilla plantada en medio del exilio espiritual. Lo cierto es que incluso en las regiones más místicas del judaísmo, la figura de Jesús resuena, no como redentor, pero sí como símbolo, como enigma, como herida, y quizás también como un puente por descubrir entre dos visiones que se alejaron, pero nunca dejaron de mirarse. 31. El papel del Vaticano y la historia manipulada. A lo largo de los siglos, la relación entre el cristianismo institucional, especialmente el Vaticano, y el judaísmo ha estado marcada por tensiones, manipulaciones y silencios. Uno de los factores que alimentó la distancia fue la forma en que la Iglesia moldeó la imagen de Jesús y su conflicto con el pueblo judío. Desde los primeros concilios, el cristianismo oficial buscó diferenciarse del judaísmo, tanto en sus dogmas como en sus símbolos. Se borraron las raíces hebreas de Jesús, se abandonó el calendario judío, se reinterpretaron las escrituras y se consolidó una narrativa en la que los judíos eran los responsables de su muerte. Esta visión no solo deformó la figura histórica de Jesús, sino que también alimentó siglos de antisemitismo e incomprensión. Se ocultaron debates teológicos, se destruyeron documentos y se reprimieron las corrientes que buscaban reconciliación. Incluso en los textos oficiales, muchas veces se omitió que los primeros seguidores de Jesús eran judíos, que su mensaje tenía un profundo anclaje en la Torá y que su conflicto no fue contra el pueblo judío, sino contra estructuras corruptas del poder religioso. En el siglo XX, el Concilio Vaticano II comenzó a reparar ese daño. Declaró que los judíos no son responsables de la muerte de Jesús y abrió el camino al diálogo. Pero el peso de la historia aún se siente, porque cuando se manipula la memoria y se impide la verdad, y sin verdad no hay redención. 32. ¿Es posible una reconciliación? Después de siglos de conflicto, ¿es posible una reconciliación entre el judaísmo y la figura de Jesús? ¿Se puede volver a mirar su mensaje sin los filtros de la conversión forzada o el rechazo radical? Algunos creen que sí, que el siglo XXI, con su apertura interreligiosa, su acceso al conocimiento y su necesidad urgente de unidad espiritual, puede ser el escenario de un nuevo entendimiento. No para fusionar religiones, ni para borrar diferencias, sino para reconocer lo que une y lo que duele. Cada vez más estudiosos judíos analizan a Jesús como un maestro judío legítimo, crítico, pero fiel a su tradición. Y muchos cristianos redescubren las raíces hebreas de su fe, reconociendo el error de haber arrancado a Jesús de su pueblo. El diálogo es difícil, pero no imposible. Requiere honestidad, memoria y humildad. No se trata de convencer, sino de comprender. No de imponer una fe, sino de reconstruir una historia compartida. Quizás la figura de Jesús pueda dejar de ser una división y convertirse en un puente. Un lugar de encuentro entre dos caminos que, aunque distintos, nacieron del mismo anhelo: encontrar a Dios y caminar con Él. La reconciliación no empieza con dogmas, empieza con preguntas y el valor de escuchar la respuesta del otro sin miedo. 33. El silencio final y la pregunta abierta. Después de 2000 años, la figura de Jesús sigue siendo un misterio profundo para el judaísmo, no por falta de información, sino por el peso de la historia, por la memoria del dolor, por las promesas no cumplidas. El silencio del pueblo judío ante Jesús no es ignorancia ni odio, es resistencia, es fidelidad a una visión del Mesías que aún esperan, es desconfianza hacia una figura que en su nombre tantas veces los persiguió. Pero ese silencio también guarda preguntas. ¿Quién fue realmente Jesús? ¿Qué quiso decir? ¿Y por qué su mensaje, tan profundamente judío, acabó dando origen a una religión que tantas veces se volvió contra los suyos? Hoy ese silencio puede empezar a romperse.
no con gritos, con escucha, con estudio, con reconocimiento mutuo, porque si algo queda claro después de este recorrido, es que Jesús no fue un extraño. Nació judío, vivió como judío y murió en una tierra que aún espera redención. La pregunta sigue abierta, y tal vez su respuesta no venga de una revelación milagrosa, sino del diálogo sincero entre quienes buscan la verdad, más allá de la herida. ¿Jesús fue el Mesías? Para el judaísmo, aún no, pero su historia sigue pidiendo ser entendida. Jesús fue, sin duda, uno de los personajes más influyentes que ha pisado esta tierra, pero también uno de los más incomprendidos, especialmente por aquellos que esperaban al Mesías y no lo vieron en él. Este recorrido nos mostró que el rechazo del judaísmo no fue un capricho ni una traición, fue el resultado de diferencias profundas en las expectativas, las escrituras, la historia y el sufrimiento. Pero también vimos que hay puntos de contacto, ecos comunes, herencias compartidas, y que quizás, en vez de seguir preguntando por qué no lo aceptaron, deberíamos preguntarnos, ¿qué podemos aprender escuchando su silencio? Porque solo mirando al pasado con honestidad podremos construir un futuro con entendimiento. Si este video te hizo pensar, dale me gusta, suscríbete al canal y compártelo con alguien que también se atreva a cuestionar la historia oficial, porque conocer el conflicto es el primer paso hacia la reconciliación. Drena, 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 drena,